Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Parras y Fuentes y hoy les vengo a hablar sobre el genocidio por parte de Palestina a Israel. Inicialmente tenemos que entender qué es un genocidio. Un genocidio es una perpetración deliberada y sistemática de actos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, religioso, racial y o nacional. Estos actos pueden incluir asesinatos masivos, torturas, desplazamiento forzado, violaciones y otras formas de violencia física y psicológica. Esto, por decirlo, complejo con raíces históricas profundas. Digamos, uno de los actos más controversiales es el trato por parte de Israel a los palestinos, cosa que ha tenido como consecuencia décadas y décadas de violencia y conflicto armado por parte de Israel a Palestina y pues de ambas partes. Hay varias naciones, personas, fuentes que dicen que estos actos no se pueden considerar como genocidio, que porque no abarcan su totalidad el significado de esta palabra y demás cosas. Pero pues dando la explicación que yo inicialmente al inicio del video, yo creo que sí amerita decir que esto que está ocurriendo es un genocidio al 100%. Ok, el conflicto entre Palestina e Israel se remonta al siglo XX, debido a disputas religiosas, territoriales y políticas. Pero hablando ya más concretamente, sería desde el año 1948, que fue cuando se creó la nación de Israel, ya empezaron a haber más guerras, enfrentamientos y tensiones de ambas naciones, de lo que sería Palestina e Israel. Bueno, en el ámbito de la historia, los palestinos han sido acusados por actos violentos contra Israel. Entonces, en teoría, no se podrá buscar como un culpable, o es algo muy complejo buscar como un punto inicial, algún culpable. Fue Israel, fue Palestina, no hay como, porque en realidad no se sabe quién fue el que inició. Entonces, Palestina, actos violentos contra Israel, Israel devuelve y así sucesivamente. Entonces, algo complejo buscar como que un punto de partida. Y pues, como uno hace, pues el otro también le va a hacer, y pues es difícil buscar una solución a ese tema, a este conflicto que existe por parte de estos dos países. Inicialmente se debe examinar a fondo las causas y consecuencias de este conflicto, así como escuchar las voces de todas las partes involucradas para poder entender su complejidad y buscar así una solución. En el conflicto entre Israel y Palestina es muy importante entender algunos eventos que han sido clave en el desarrollo de la violencia, como lo son Nakba, ocupación de Cisjordania y Gaza, asentamientos ilegales, bloqueo de Gaza y la violencia periódica. ¿Qué significa la palabra Nakba? Nakba es una palabra árabe que significa catástrofe o desastre. Se refiere específicamente, hablando en el contexto en el que estamos trabajando, a la expulsión y desplazamiento de cientos de miles de palestinos, ya sea de sus hogares o de sus lugares de residencia, por decirlo así, durante la guerra árabe-israelí en el año de 1948, que culminó con la creación del Estado israelí. O sea, ahí fue en el momento donde la nación de Israel, por decirlo, se fundó en el año 1948. Digamos, para los palestinos es algo muy triste, pero para los palestinos marcó varias cosas, porque para ellos esta palabra Nakba, esta palabra significa que es un evento traumático que aún hoy en día influye en la política y la identidad palestina. El punto número 2 del que vamos a hablar es la ocupación de Cisjordania y Gaza. Veamos a ver. La ocupación de Cisjordania y Gaza se refiere al control militar y administrativo que Israel ejerce sobre estos dos territorios, que se daba desde la Guerra de los 6 días, que fue en el año de 1967. Durante esta guerra, Israel capturó Cisjordania y Gaza, que anteriormente pues pertenecía a naciones, que serían Jordania y Egipcio. Desde, desde entonces ha habido un conflicto continuo, con los palestinos buscando la independencia pues, de su país, libertad y el establecimiento de un estado propio, porque como tal no es que sean
Palestina no es como que sea un país tan propio que digamos. Ok, digamos, a ver, mientras Israel ha buscado segundas opciones y seguridad y defensa también en sus fronteras, que es lo que más le preocupa a ellos porque ellos sí tienen como tal una nación presupuestada, te podría decir. Entonces no les preocupa nada de lo que le pasa a los palestinos. Eso ha conllevado, digamos, una serie de disputas, lo siento, incluyendo la construcción de asentamientos israelíes, conflictos territoriales y tensiones políticas y sociales. Punto número 3 habla sobre el bloqueo de Gaza. Esto se refiere a las restricciones impuestas por Israel y en menor medida por Egipto. O sea que también Egipto e Israel hacen parte de ese bloqueo, por decirlo así. Sobre el movimiento de personas y bienes hacia y desde la Franja de Gaza. Ese bloqueo se puede intensificar o se intensificó después de que Hamas tomara el control de Gaza por completo en el año de 2007. Las restricciones afectan a la economía, el acceso a servicios básicos y la libertad de movimiento de los habitantes de Gaza. O sea, se puede decir cero derechos humanos, por eso lo hace. Eh, Eso ha generado bastantes críticas de organización y también críticas hacia la Organización de Derechos Humanos Internacionales. Okay, como quinto punto tenemos la violencia periódica, más precisamente hablando directamente en el conflicto entre Palestino e Israel. ¿Eso qué quiere decir? Como su palabra lo dice, periódicamente no es que sea algo consecutivo, sino unas veces sí, otras veces no, unas veces sí, otras veces no. Algo consecutivo, pero no algo tan ameno que se vea. Digamos, hay momentos en los que esto quiere decir que constantemente Palestina desde Gaza envía cohetes, misiles y todo tipo de proyectiles hacia Israel, lo cual conlleva que Israel responda de la misma manera. Esto ha desatado conflictos en la parte de Cisjordania en ámbito de protestas. Se crea una protesta, se crean conflictos, peleas, guerras y eso continúa. A eso se refiere un conflicto o violencia de manera periódica. Okay, las consecuencias que trae en Colombia no son tan abismales que digamos, porque es que Colombia no está implicado directamente con ese conflicto. Le afecta de una manera indirecta y no tan catastrófica que digamos. Lo que pasa es que digamos en Colombia se puede ver afectado por temas diplomáticos o relaciones internacionales, como en el ámbito de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí se puede decir que está involucrado en parte con ese problema que está allá. Están relacionados por el tema de convenios, amistades, etc, etc, etc. Entonces, si le afecta a Estados Unidos, a Colombia también le afectará. Pero por eso lo dije de manera indirecta. Digamos, ese problema que hay allá en Palestina e Israel puede afectar a ciertas personas acá en Colombia, ya que algunas partes de la población, como serían los campesinos, ciudadanos que han estado cerca de la guerra interna que existe en Colombia hoy en día, se pueden solidarizar con esas personas, saben y sienten lo que están viviendo el pueblo de Palestina. Entonces de esa forma afecta el conflicto entre las dos naciones a Colombia. No en su totalidad, pero sí en gran parte, algunas personas. Entonces de esa forma la puede estar afectando. Mi punto de vista sobre este problema sería, yo no entiendo la verdad la gravedad de la situación, no sé qué se siente, por qué no lo veo en carne propia, no sé cómo funciona esto, pero sinceramente no veo la necesidad de establecer guerras, pelear por cosas tan absurdas como territorio, por delimitar las fronteras, no veo sentido pelear por eso, y mucho menos veo sentido a tener que secuestrar, matar, asesinar, torturar, violar y maltratar a personas con el fin de obtener un pedazo de tierra. Están peleando por un pedazo de tierra, no tiene sentido. En mi cabeza por lo menos no cabe hacer eso. Pienso que
La violencia no es la solución a todo. Es más, la violencia no es la solución para nada. Sí, como he leído, he investigado, en varias ocasiones han tenido reuniones para diálogos de paz, etc, etc. Pero pues unos no están de acuerdo, otros están de acuerdo, entonces para que esto se selle, los dos tienen que estar, las dos partes tienen que estar de acuerdo, decir sí y sí, pero pues no se puede, no le veo que lo complejo. Si no solucionan eso, van a haber más muertos, más víctimas. Esto va a desencadenar muchos problemas en la vida cotidiana de las personas. Es triste, me parece triste que las personas no puedan seguir su vida con regularidad, salir de su casa, de sus hogares, con el miedo de que los maten, los secuestren, les hagan daño. No me parece lógico, no me parece coherente esto. Me parece mal. No estoy de acuerdo con esto. Y pues espero que esto se solucione muy pronto. Y pues que los derechos humanos recientes que me afectan mucho. Los problemas se solucionen, mejor dicho. Que todo tome su lugar y se solucione. Muchas gracias por su atención y este es mi video.